Ponga mucha atención a lo siguiente. El año 1932, el químico y biólogo suizo Max Kleiber creó una ecuación conocida como el fuego de la vida, capaz de determinar el gasto energético basal de algunas especies. Hoy, el astrónomo, astrofísico chileno Andrés Escala desafía esa fórmula y la modifica para aplicarla a otros organismos. Queremos entender mejor de este tema y justamente estamos con Andrés aquí en el estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, partamos contando en qué consiste esto del fuego de la vida. Ya, el fuego de la vida es una metáfora hecha por el mismo Max Kleiber, ¿ya? Que consiste, como tú bien decías, estudia la tasa metabólica basal, ¿sí? Que es el mínimo consumo de energía que necesita un organismo viviente para subsistir. Como es energía, fuego fue lo que la metáfora más parecida que se le ocurrió, y de la vida porque el mínimo que se necesita para vivir. O sea, la mínima energía para vivir, el mínimo el fuego para vivir. Claro, ahora, esto se aplica a mamíferos fundamentalmente, en la teoría original. Sí, bueno, esto es más que nada experimental. ¿Sí? Él toma datos y encuentra una ley empírica, ¿ya? Basada en datos empíricos. Lo que pasa es que después, los años siguientes, ya de antes ya había polémica, ¿sí? Sobre el exponente. Lleva más su nombre porque durante cierto tiempo el exponente el exponente de la curva, es un poco la pendiente, es un poco complicado, pero el detalle de la ley, la versión que él dio era la más creída, ¿ya? Entonces, lo que pasó que después siguieron tomando datos y el consenso hoy en día es que no es solo una ley, sino que son muchas leyes con variaciones en el detalle, en la pendiente, y la normalización es un poco complicado explicarlo, pero en vez de ser una, son muchas leyes. Una es la ley para los mamíferos, la de Kleiber, y después habrían otras, también le llaman de Kleiber, pero son distintas, no son la misma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, como decíamos en la presentación, este desafío 90 años o casi 90 años después a esto, digamos, que ha sido en general aceptado por la comunidad científica, ¿no? O sea, ha habido polémica hasta hace muy poco y después otra gente en base a principios de la física, o sea, en base a física también trató de decir que sí era fundamental. Era tal como decía Kleiber. Y ahí se revivió la polémica y ahí, de hecho, los biólogos vinieron con todo, con datos, demostrando que no es única. Tal como se formula ahí, tal como Kleiber la muestra. ¿Ya? Lo que pasa es que, básicamente lo que yo hago, te explico, lo que yo hago es que lo que yo encontré, y que es algo que de hecho en física lleva un par de centenios desde Fourier, ¿sí? Es que la forma que está formulada matemáticamente esta ley no es la correcta para que sea una ley universal. Por eso he dado el ejemplo de la manzana de Newton, ¿sí? Si Newton hubiera ocupado la misma metodología que ocupa Kleiber, ¿sí? Con los mismos problemas matemáticos que ocupa Kleiber, en vez de haber una ley de gravitación universal que te explicaría cómo la manzana a una distancia dada es acelerada por el planeta, habría una por planeta. No habría una para todo el universo, sino que habría una por planeta. Una para la Tierra, otra para Venus, otra para Júpiter, otra para Saturno. Con los mismos datos, haciendo el mismo experimento, pero graficándolo a la Kleiber, a la alómetra, que es el área de la biología. Ahora, ¿por qué se señala que esta nueva formulación podría crear medidas específicas para incluso intentar evitar la extinción de animales en el planeta bajo los efectos de lo que hoy día ya hay consenso, digamos, es el cambio climático? Sí, eso es un poco grande tal como lo pones, ¿ya? Mira, la primera parte importante es que de muchas leyes pasan a solo una, ¿ya? Y otra forma de ver es que las excepciones de las leyes se corrigen. Entonces, en principio, lo que se propone en este trabajo es que habría una ley sin excepciones, al menos dentro de cierto margen de error. Con eso uno puede hacer predicciones. En eso se basa la física. La ley de la física no tienen excepciones. Ayer estaba dando el ejemplo de que, por ejemplo, tú ves que satélites llegan a Júpiter, a Saturno. Esos son por las leyes de la física. Ni siquiera es por el combustible que tienen los transbordadores. O sea, tú lanzas el transbordador, tú lanzas el satélite, y el satélite después llega a Saturno por los empujes de los planetas. No llega por combustible. Así de precisa es la física. ¿Ya? Entonces, con predicciones, con leyes precisas de ciencias exactas, si es que esta se confirmara, pero tal como yo la propongo, se pueden hacer predicciones. Entonces, lo que pasa es que en la conferencia de una niña que me habló del calentamiento global y la temperatura, y sí es cierto, es bastante específica la predicción en términos de la temperatura, ¿ya? De cómo esta ley, la de Kleiber, no tenía la temperatura. Esta ley, por ejemplo, no es mi principal corrección es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero esta ley además tiene la temperatura. Y
Si uno predice, uno sabe cómo va a ir cambiando la temperatura, o sea, uno mide cómo cambia la temperatura, mete unas distintas temperaturas, uno es capaz de predecir cómo va a ir cambiando el consumo energético de los organismos en base a ese cambio de temperatura. Podría proyectar, predecir el comportamiento que tendrían los seres vivos en base a su consumo energético, ¿sí? Porque esta ley es de consumo energético. Entonces, y depende de la temperatura. Entonces, al cambiar tu temperatura, tú cambias tu consumo energético, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer predicciones y tú puedes ver cómo eso afectaría al medio ambiente, ¿sí? Y en la misma dirección, eventualmente, cómo protegerlos, ¿no? Cuando tú puedes predecir cosas, tú también puedes tomar decisiones mejor informadas y hacer de mejor manera prevenir, ¿me entiendes? Tú puedes decir, ya necesitamos bajar tanto para que baje tanto el consumo energético, por ejemplo, la temperatura, y te puedes dar mejores metas. ¿Ya? Ahora, eso en términos prácticos, ¿cómo se aplica, digamos? Porque una parte, digamos, está en la teoría, digamos, en el papel, pero en términos de acciones. Bueno, las acciones no las toman los científicos, y tú ya has visto cómo hay gente que niega el cambio climático. Sí. La verdad que yo no soy un experto en eso y no podría yo afirmar aquello, pero es lo suficientemente grave que bajo cualquier circunstancia hay que asumir que exista. O sea, lo que sí es imperdonable es que haya gente que se ponga en el escenario de que no hay. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras? Es lo suficientemente grave, ¿me entiendes? ¿No? Sí, Porque claro. estos procesos es un poco complicado explicar, pero como astrofísico sí te puedo decir que la Tierra está en un equilibrio muy particular y no sabemos realmente bien cómo los cambios qué cosas se van a desencadenar con estos cambios, porque si bien las ecuaciones básicas se conocen en ese caso, el problema es demasiado complejo. Ya, pero por lo mismo está la discusión respecto de aquellos que consideran que esto podría tener efectos apocalípticos en el corto plazo y otros que consideran que este es un tema de ciclos, en definitiva, y que podría eventualmente revertirse. Por eso te digo que hay que ponerse en el peor escenario. En esto es lo único razonable, ¿ya? Ponerse en el peor escenario, aunque fuese algo de ciclo. Porque claro, ¿a qué se refieren con los ciclos? La escala de tiempos naturales de la Tierra son largas para el ser humano, ¿me entiendes? Un ejemplo es la capa de ozono, que iba y volvía, ¿me entiendes? Entonces, claro, la gente puede decir, somos parte de un ciclo, de una oscilación que tiene una escala de tiempo muy larga, que podría ser 100 años, 200 años, entonces estamos justo en esa parte. Pero eso no es lo razonable, ponerse en ese escenario. Porque si no estamos en ese escenario, las consecuencias son demasiado graves, ¿me entiendes, no? Entonces, siempre en este caso particular, lo más razonable como especie humana es ponerse en el peor caso posible, que sí no es un ciclo, sí es una tendencia, y hay que tomar la mayor cantidad de medidas para revertirlo efectivamente, ¿ya? Y yo creo que políticamente como especie no lo estamos haciendo. Ahora, esta reformulación de la teoría del fuego de la vida permite o permitiría eventualmente averiguar si este tema en particular en algún momento se vuelve irreversible. Se podrían hacer predicciones en términos del gasto energético de los organismos, y eso también tendría que ver un impacto con su medio ambiente, y se podría tratar de predecir cuánto tiene que cambiar para que ya el medio ambiente no sea capaz de soportar todos esos seres vivientes ahí. O sea, dar cuenta de cuándo, digamos, o en qué minuto estamos en un punto de no retorno, en el fondo. En ese aspecto que sería más en la parte ecológica, vida salvaje, se podría hacer una estimación en base a esta fórmula. Sí, sí es cierto. ¿Qué otras aplicaciones prácticas podría tener esta reformulación? Sí, o sea, esto es bastante conceptual, ¿ya? Pero su importancia radica más en el método, ¿ya? ¿Te acuerdas que te expliqué que si Newton hubiera ocupado ese mismo método, hubiéramos tenido muchas leyes? ¿Y cuál es lo importante de ser leyes universales? Por ejemplo, en ese problema de la manzana, nosotros no solo te podemos decir cómo cae en cada planeta del sistema solar, te podemos decir cómo cae en cualquier planeta del universo, ¿me entiendes? Mientras el planeta sea esférico, y mientras, una cosa un poco técnica, mientras la velocidad de escape del planeta sea mucho menor que la velocidad de la luz. Si no es así, también podemos traer a otra persona, a Einstein. Y tenemos que traer a Einstein, pero también podemos decir cómo cae. Es súper importante ser capaz de hacer predicciones. Imagínate que si pudiéramos hacer predicciones en economía, no es que el Banco Central hace predicciones y después de 2 meses se tiene que andar echando para atrás. Y tú te das cuenta cómo son la precisión de aquellas predicciones. Entonces, lo que sí es claro que la metodología hay que cambiarla. Y con el estudio está la esperanza. Lo que más es este trabajo esperanzador, ¿ya? Está la esperanza de encontrar cosas más predictivas y cuantitativas en áreas donde generalmente no las hay. Y eso realmente sería muy favorable, ¿ya? Andrés, en términos más generales,
Hemos vivido recién, hace un par de semanas, el Congreso del Futuro. Sí. Hemos tenido acá en nuestro país a premios Nobel, a destacados científicos, tanto nacionales como extranjeros. Desde la academia, desde tu especialidad como doctor en astrofísica, ¿cuál es el diagnóstico respecto del estado de la ciencia en Chile? Tenemos un nuevo ministerio. ¿Cómo se avisora, digamos, el futuro más próximo del estado de la ciencia en Chile? Lo que opina la comunidad en general es que un Ministerio de Ciencia, si bien es algo muy positivo, no va a servir de mucho si es que se mantiene el presupuesto o incluso se reduce, que creo que son las últimas expectativas, porque al final lo que se necesita son recursos. Se ha dado mucho tiraje a la chimenea. De hecho, llegan y llegan doctores de distintas áreas, lo cual es muy importante para el país, para cualquier país. Mientras su población esté más educada, siempre va a ser de beneficio para el país, ¿sí? Aunque esto tenga costos, en el largo plazo, lo que la especie humana, lo que tiene más valor hoy en día, de hecho, es el conocimiento, ¿sí? Tú ves que los países más ricos no son los países más ricos en recursos naturales, sino son los países más ricos en conocimiento. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que sí necesitamos, la verdad, los políticos, bueno, hablan mucho, pero en los hechos no apoyan tanto, ¿sí? Y de hecho, Girardi es una de las personas que se apoya, y lo del Congreso del Futuro sí ha sido algo muy importante. Pero lo que se necesita ahora es poner recursos. Para nosotros cada vez es más difícil tener financiamiento, porque hay más gente llegando. Eso es lo que vive el científico día a día. Existe como el financiamiento básico, que se llama los Fondesit, y al menos en astronomía y astrofísica ya ahora casi te aplauden cuando te ganas uno, ¿sí? Siendo que hace 10 años era como todos teníamos uno, ¿me entiendes? Entonces, está bien la competencia, está bien que se pase una parte más competitiva, pero ahora estamos al nivel que muchos proyectos buenos no están siendo financiados. Ahora, ¿y cómo se evalúa eso? Que es otra de los grandes temas de debate, digamos, cuando yo financio un proyecto científico a un grupo de científicos en particular, en áreas, por ejemplo, tan complejas como puede resultar, o inentendibles para algunos, como pueden resultar las ciencias físicas y matemáticas, sí, el mismo tema de la astronomía o de la astrofísica. ¿Cómo evalúo yo rendimiento respecto de inversión? Sí, eso es algo que está muy en el país, que la gente quiere, ya, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Invierto tanto en una persona. Esto no es como un negocio que tú inviertes tanto y van a dar tanto. Es un poco más complejo, pero es cosa de leer la historia, y lo que le ha dado la ciencia a la humanidad es incalculable con lo que la humanidad ha invertido en la ciencia. O sea, no te podría dar un número de cuánto más le ha aportado la ciencia a la humanidad que la humanidad en dinero, en recursos. El computador ese que tiene no se hizo solo, ¿me entiendes? O sea, tuvo que estar gente entendiendo primero tuviste que entender la física del mundo microscópico para hacer los semiconductores que están en ese computador, ¿me entiendes? Entonces, y los países que lideran esto, si bien es cierto, todos nos beneficiamos hoy en día de tener un computador, los países que lideran este tipo de cosas son los que más se benefician. Por ejemplo, la meca de la tecnología está en California, y California es un estado y es la quinta economía del mundo. O era hasta hace poco, tal vez ahora lo pasó, no sé, India, puede ser, porque son países gigantes. Sí, lo que pasa es que parte del debate cuando hablamos de inversión en ciencia se da también desde un país como el nuestro, que es un país que sigue teniendo tantas necesidades cotidianas, digamos, en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de la vivienda, y cuando hay que distribuir recursos que son limitados con necesidades que son mucho más amplias. Sí, no, obviamente no es que se acaben todos los programas sociales por invertir en ciencia, pero por eso la gente cuantifica cuánto gasta el país en ciencia y cuánto gasta un país desarrollado, un país del mismo nivel de ingreso, cuando Corea tenía nuestro nivel de ingreso y estamos muy bajos ese número. Como porcentaje de lo que produce, digamos, el país durante un año. Sería algo cuantitativo. Entonces, te lo pongo al revés. En Inglaterra tuvieron a Newton, a Darwin, a Dirac. Ellos nunca se cuestionan esto, te lo puedo decir. En España sí. En España yo una vez tuve una estadía de investigación y me llevaron a una protesta porque le están cortando el sueldo a todos, ¿me entiendes? Entonces, los países líderes en esto saben lo beneficioso que es, saben lo que ha cambiado el mundo, saben que como los ingleses cuando empiezan, let's make Great Britain greater, es por algo, ¿sí? Y no es por los barcos de la Armada. Es sobre todo por Newton, por Darwin, ¿me entiendes? Y sobre esto mismo siempre se recurre al Estado, digamos, como fuente de financiamiento. Pero ¿qué pasa con la empresa privada? Sí, en eso yo soy bastante crítico de la empresa privada, de hecho. El modelo productivo de Chile no se ha basado en la innovación. Entonces, el Estado gasta, y gasta poco, pero razonable, pero de nuevo, en Silicon Valley te están buscando. Cuando yo trabajaba en Stanford, se iban compañeros míos a trabajar a Silicon Valley.
Se fueron por lo menos dos, uno Google y uno Yahoo. Ellos te están todo el rato tratando de traer neuronas. Ellos buscan la innovación. Acá para que te vengan a buscar. ¿Entiendes? Pero ellos están en un problema, en mi opinión, porque ahora el mundo es globalizado. Ahora se viene Amazon. No sé qué va a hacer Falabella. ¿Entiendes? Van a tener que cambiar su modelo. Muy bien, pues Andrés Escala, muchísimas gracias por habernos acompañado y para habernos ayudado también a entender parte de lo que se está haciendo hoy día en materia científica. Ya, muchas gracias. Muy amable, muy buen día. Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. En un instante regresamos con más aquí en La Mañana Informativa.